Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y fórmulas. La materia sería herramientas tecnológicas y los integrantes serían Rubén Cruz May, Shelomi Edibet Medina Tenreiro, Carla Guadalupe Miranda Camelo y su servidor Osvaldo Alonso Torres Madrigal. Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y ¿Qué fórmulas. es Excel? La Excel materia sería representa una de herramientas las tecnológicas aplicaciones más utilizadas en el y mundo. los Su integrantes serían éxito se Rubén lo Cruz debe a la May, Shelomi facilidad Edibet Medina con que se pueden crear fórmulas que Tenreiro, nos permiten Carla manejar Guadalupe Miranda muchos datos y Camelo obtener los y su resultados que servidor Osvaldo necesitamos. Alonso Torres Madrigal. A veces las cargas de trabajo, por ejemplo, Buenas en el tardes, caso vamos a de presentar el departamento de tema nóminas, funciones y son fórmulas. mayores y procesan un La número materia importante sería de herramientas datos. tecnológicas Significa y que los responsables de los manejar esta integrantes serían información Rubén Cruz deben May, mantener Shelomi Edibet herramientas como Medina el Excel para Tenreiro, agilizar su trabajo. Carla Guadalupe Miranda Camelo y su ¿Qué es servidor Excel? Osvaldo Alonso Excel Torres Madrigal. representa una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Buenas tardes, vamos a Su presentar el éxito tema se lo funciones debe y a la fórmulas. facilidad con que se La pueden materia crear sería herramientas fórmulas que nos permiten tecnológicas manejar y muchos datos y los obtener los integrantes resultados que serían Rubén Cruz necesitamos. May, Shelomi Edibet A Medina veces las cargas de trabajo, por Tenreiro, ejemplo, en el Carla caso de Guadalupe Miranda departamento de Camelo nóminas, y su son servidor mayores y Osvaldo procesan Alonso un número Torres importante Madrigal. de datos. Significa que los Buenas responsables tardes, de vamos a manejar esta presentar el tema información funciones y deben fórmulas. mantener herramientas como el La Excel materia sería para herramientas agilizar su tecnológicas trabajo. y Un texto los también puede integrantes ser serían Rubén utilizado Cruz dentro de May, una Excel Shelomi representa Edibet una de las Medina pero siempre deberá estar encerrado con Tenreiro, dobles Carla comillas. Su Guadalupe éxito Miranda se lo Camelo debe a y la su facilidad servidor Osvaldo con que Alonso se Torres pueden crear Madrigal. fórmulas que nos permiten manejar muchos Buenas datos y tardes, obtener los vamos a presentar resultados que el tema necesitamos. funciones y fórmulas. A veces las La cargas de materia sería trabajo, por herramientas ejemplo, tecnológicas en el caso de y departamento de nóminas, los integrantes son serían mayores Rubén y Cruz procesan un May, número Shelomi importante de Edibet datos. Medina Significa Tenreiro, que los responsables Carla de manejar Guadalupe esta Miranda información Camelo deben y su mantener servidor herramientas Osvaldo como el Alonso Excel Torres Madrigal. para agilizar su trabajo. Buenas tardes, vamos a ¿Qué presentar es el tema Excel? funciones y Excel fórmulas. representa una de las aplicaciones La más materia sería utilizadas herramientas en el mundo. tecnológicas Los y operadores utilizados en Excel los son integrantes los serían mismos Rubén operadores Cruz con que May, se pueden Shelomi crear Edibet fórmulas que Medina nos permiten manejar Tenreiro, muchos datos y Carla obtener los Guadalupe resultados que Miranda Camelo necesitamos. y su Una servidor función, a Osvaldo veces las Alonso cargas Torres de trabajo, Madrigal. por ejemplo, que en el caso de uno o más valores Buenas en un tardes, vamos a determinado son presentar el tema mayores y funciones y procesan un número fórmulas. importante de datos. La materia sería Significa herramientas que las tecnológicas fórmulas que incluyen esta y información los deben integrantes mantener serían Rubén herramientas Cruz como el May, Excel Shelomi para Edibet Medina agilizar su trabajo. Un ejemplo de una función de Tenreiro, Excel es el de la Carla suma, Guadalupe que es el Miranda cual Camelo podemos y su incluir. Excel servidor representa una de las Osvaldo Alonso aplicaciones Torres más Madrigal. utilizadas en el mundo. Su éxito se lo Buenas debe tardes, a vamos la a presentar el facilidad tema funciones con y que se pueden fórmulas. crear fórmulas que nos permiten La materia manejar sería herramientas muchos datos tecnológicas y obtener los resultados y que necesitamos. los integrantes serían Rubén A Cruz veces las May, cargas de Shelomi trabajo, por Edibet ejemplo, Medina en el caso de Tenreiro, departamento de nóminas, Carla Guadalupe son Miranda mayores y Camelo procesan y un su número servidor importante de datos. Osvaldo Alonso Torres Madrigal. Significa que los responsables de Funciones de manejar esta Excel información Buenas en las tardes, deben vamos a matemáticas. mantener presentar el tema herramientas como funciones el y Excel fórmulas. para agilizar su La trabajo. materia sería herramientas tecnológicas ¿Qué es y Excel? los Excel integrantes serían representa Rubén una de Cruz las May, aplicaciones más Shelomi Edibet utilizadas en el Medina mundo. Su éxito Tenreiro, se lo debe Carla a la Guadalupe facilidad Miranda Camelo con que y se su pueden crear servidor Funciones de Excel fórmulas que Osvaldo en nos las Alonso permiten Torres manejar matemáticas. Madrigal. Como punto muchos número datos y uno obtener tenemos la los función resultados que suma. En Buenas necesitamos. Excel tardes, es vamos una a función presentar muy el tema A sencilla e veces funciones y las cargas intuitiva de fórmulas. trabajo, que por se usa ejemplo, La en el materia constantemente. caso sería de herramientas departamento de En tecnológicas este nóminas, artículo son vamos a y desarrollar mayores y varios los procesan un ejemplos número integrantes para serían importante aprender a de Rubén Cruz usarlas datos. May, Shelomi correctamente. Significa Edibet Medina que los responsables de manejar esta Tenreiro, La información siguiente Carla deben función es Guadalupe mantener la Miranda suma herramientas Camelo sí. como el y su Excel En Excel nos servidor para permite Osvaldo agilizar su sumar Alonso Torres trabajo. los Madrigal. rangos que cumplen con ¿Qué es ciertos Excel? Buenas criterios. tardes, vamos a Excel Existen presentar dos el representa tema una maneras de de las funciones usar y esta aplicaciones fórmulas. más función. La utilizadas en el número mundo. uno La es materia sería Su herramientas si el éxito se propio lo tecnológicas debe rango a la a y facilidad sumar es el que con que los se tiene que pueden integrantes cumplir crear serían la Rubén fórmulas Cruz que condición, nos May, como permiten por Shelomi manejar ejemplo, Edibet si en Medina muchos la datos y columna A obtener los tenemos resultados valores que Tenreiro, negativos necesitamos. Carla y Guadalupe positivos y Miranda queremos A Camelo saber veces cuánto las es la y su cargas de suma servidor trabajo, de por los Osvaldo ejemplo, positivos. Alonso Torres en el caso de Como Madrigal. punto departamento número de 2 nóminas, tenemos el son rango que mayores y Buenas queremos tardes, procesan sumar, vamos un a número está presentar el importante de tema condicionado datos. por funciones y otro rango. fórmulas. Significa que los Ejemplo, La responsables si de la materia sería manejar esta columna A herramientas información tenemos tecnológicas números deben de mantener cuenta herramientas y en como la el los B Excel integrantes serían para tenemos Rubén las Cruz agilizar su May, entradas y las trabajo. Shelomi salidas y Edibet queremos Medina sumar las entradas y ¿Qué es salidas Tenreiro, Excel? de una Carla cuenta Excel Guadalupe en Miranda representa una de concreto. Camelo las Es y su aplicaciones decir, más servidor que nos utilizadas en el Osvaldo arroja mundo. Alonso a Torres una Su Madrigal.
suma más concretamente y nos da el resultado Vamos a fácil. presentar el tema funciones y fórmulas. La materia sería herramientas tecnológicas
Función número 3. Sumar sí conjunto. Posiblemente una de las mejores funciones y más usadas de todo Excel es casi cualquier trabajo que se usa y conviene aprender a usarla rápidamente. Se utiliza, reside una sencillez, básicamente permite al usuario conocer la suma de ciertos elementos dadas a una circunstancia o condiciones. Su éxito se lo debe a la facilidad Carla con que se Guadalupe pueden crear Miranda Tenemos fórmulas que nos como el permiten punto manejar número 4 muchos la datos función obtener los entero, resultados que necesitamos. redondeada a un número real hacia A veces abajo las hasta cargas de el trabajo, primer por entero. ejemplo, Dicho de en el otro caso de modo, la departamento función de entero son evalúa mayores una y procesan expresión un número numérica importante y de devuelve datos. la parte entera, es decir, que quita los Responsable de manejar decimales. esta información No es deben una mantener función de uso herramientas diario, como pero el puede Excel servir en para algunas agilizar su ocasiones trabajo. para obtener el entero de una ¿Qué es solución. Excel? El punto Excel número representa una 5 de las aplicaciones es la más función útiles de promedio. Para calcular la Su medida éxito en se Excel debe debemos a usar la la función facilidad entero. con que se Esta pueden función crear nos permite fórmulas que nos calcular la permiten medida manejar aritmética muchos de datos una serie de obtener los resultados valores que de manera necesitamos. rápidamente y A automática. veces las cargas de trabajo, por ejemplo, en el caso de departamento de nóminas, son mayores y procesan un número Como el importante de punto número datos. 5 tenemos el Significa promedio sin que los responsables conjunto. de manejar esta La función información promedio sin deben mantener conjunto nos herramientas permite como el Excel hallar para una agilizar su medida trabajo. aritmética de conjunto de datos dadas a ¿Qué es una Excel? condición. Excel representa una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Su éxito se Otras lo funciones de debe a la Excel puede facilidad ser la función con que se fila pueden y crear columna. fórmulas que nos En Excel permiten nos manejar permite conocer la muchos fila o datos y obtener columna los de una resultados que referencia. necesitamos. Si bien estas funciones A a veces menudo las cargas de no son trabajo, por poco ejemplo, empleadas en por el los caso de usuarios, departamento de en nóminas, ocasiones pueden son resultar con una mayores gran y utilidad. procesan un número importante de datos. Función Significa que los aleatorio. responsables de En manejar esta Excel es una información función deben mantener cuyo herramientas uso como el es Excel minoritario, para agilizar su pero puede trabajo. unirse para crear valores ¿Qué es aleatorios y los Excel? valores Excel generados representa una son de las entre 0 aplicaciones y más 1. utilizadas en el mundo. Su éxito se lo debe a la facilidad con que se pueden crear fórmulas que nos permiten manejar muchos datos y obtener los resultados que necesitamos. A veces las cargas de trabajo, por ejemplo, en el caso de departamento de nóminas, son mayores y procesan un número importante de datos. Significa que los responsables de manejar esta información deben mantener herramientas como el Excel para agilizar su trabajo. ¿Qué es Excel? Excel representa una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Su éxito se lo debe a la facilidad con que se pueden crear fórmulas que nos permiten manejar muchos datos y obtener los resultados que necesitamos. A veces las cargas de trabajo, por ejemplo, en el caso de departamento de nóminas, son mayores y procesan un número importante de datos. Significa que los responsables de manejar esta información deben mantener herramientas como el Excel para agilizar su trabajo. ¿Qué es Excel? Excel representa una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Su éxito se lo debe a la facilidad con que se pueden crear fórmulas que nos permiten manejar muchos datos y obtener los resultados que necesitamos. A veces las cargas de trabajo, por ejemplo, en el caso de departamento de nóminas, son Si las palabras mayores y están procesan un separadas por número algún importante de elemento, datos. por ejemplo, un Significa espacio, una que barra los responsables de inclinada manejar esta o información una barra deben vertical mantener o herramientas una como el coma, Excel o casi para cualquier agilizar su elemento que se trabajo. repita a lo largo de la columna. Es sencillo ¿Qué es separar las Excel? palabras. Excel Si las representa palabras una de la las materia aplicaciones más sería utilizadas en el mundo. por Su ejemplo, éxito los se lo integrantes debe a serían la una barra facilidad inclinada o una con que barra se pueden vertical crear o fórmulas una que nos coma, permiten o casi manejar cualquier elemento muchos la datos y Guadalupe a obtener lo los largo de la resultados que columna es necesitamos. sencillo separar las palabras. A veces las cargas de trabajo, por ejemplo, en el caso de Buenas departamento tardes, de vamos a nóminas, presentar el tema son concentrar en mayores y fórmulas. procesan un Hay dos número maneras de importante de la datos. materia sería herramienta Significa particularmente a mí que me los gusta mucho responsables de más de manejar ella. esta Los información integrantes serían deben que no mantener necesitan una herramientas como el fórmula y Excel por lo tanto puede para aumentar la agilizar su legibilidad trabajo. a la hora de hacer mantenimiento de nuestra hoja de ¿Qué Camelo. es Excel? En alguna ocasión me he Excel encontrado representa con un una de las texto con aplicaciones más espacios de más por utilizadas en el delante mundo. o por detrás. Su Buenas éxito tardes, se vamos lo a debe presentar a el la tema facilidad funciones y fórmulas. con que se pueden crear La fórmulas que nos materia sería permiten herramientas manejar tecnológicas. muchos datos y Por obtener delante y los por detrás. resultados que Los integrantes necesitamos. serían Rubén Cruz May, A veces Shelomi las cargas de Edibet trabajo, Medina por ejemplo, en el caso Beiro, de departamento Carla de Guadalupe nóminas, Miranda son Camelo mayores y y su procesan servidor. un La número función importante largo de es una datos. función que dentro de Excel. Significa
se clasifica dentro del grupo de las funciones. Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y fórmulas. La función largo cuenta la materia sería herramienta tecnológica, aunque sea un código postal. Está dentro de una celda. Básicamente lo que hace es contar el número de caracteres que hay dentro de una celda de Carla Guadalupe. La función fecha de hoy en Excel tiene Osvaldo Alonso Torres Madrigal. No tiene ningún argumento escribiéndola directamente. Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y para la fecha del día de hoy. La materia sería herramientas tecnológicas. En el momento en el que este artículo está haciendo los integrantes serían Rubén Cruz May, igual Hoyo, igual 22 del 05 del 2014, Carla Guadalupe Miranda Camelo y su servidor Osvaldo Alonso Torres Madrigal. Buenas tardes, vamos a presentar el tema función hora año. Esta sencilla función, al igual que la función hoy, no tiene ningún argumento. Al escribirla en una celda de Excel, el resultado será el día de hoy y la hora del momento en el que nos encontremos. Carla Guadalupe Miranda de esta función sería igual a hora o igual a 22 del 05 del 14, 21 horas 37 minutos. Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y la función año devuelve la materia sería herramienta tecnológica que en Excel las fechas y números los integrantes serían Rubén como May, Inicio, el 1 de enero de 1900. Beiro, es decir, Carla Guadalupe Miranda Camelo. Por lo tanto, la función año nos devolverá el año de una fecha independiente de su valor, como veremos a continuación. Buenas tardes, vamos a presentar el tema de funciones y fórmulas, donde la fecha es una celda con un número con o sin formato de fecha. Y los integrantes serían Rubén Cruz May, Shelomi, Edibel Medina, Beiro. La ayuda de Excel proporciona algunos ejemplos y su servidor para calcular la diferencia entre dos fechas, pero hay otras maneras de obtener el mismo resultado. La función sin fecha no está documentada, pero existe en Excel 2013. La materia sería nos permite hacer cálculos entre fechas como obtener la edad de una persona o la antigüedad de una deuda de una manera fácil e intuitiva. Ejemplo 1. Se trata de calcular la edad de una persona que nació el 15 de junio de 1996. Ejemplo 2. Vamos a ver con un sencillo ejemplo que tenemos cuando la función toma cada uno de los tipos. La materia sería herramientas tecnológicas y los integrantes serían Rubén Cruz May, Shelomi, Edibel Medina Beiro, Carla Como no Guadalupe podía ser Miranda de otra Camelo manera, la y su suma es la servidor primera Osvaldo de Alonso las Torres fórmulas de Madrigal. Excel avanzado 2010 que tienes que saber. Buenas tardes, vamos a Aunque pueda presentar el tema parecer otra funciones y cosa, fórmulas. el saber cómo La realizar materia este sería sencillo herramientas cálculo tecnológicas aritmético te y ayuda a ahorrar una gran los cantidad integrantes de serían horas de Rubén trabajo. Cruz May, Shelomi, Para Edibel realizarla, Medina tan solo tienes que Beiro, escribir en el Carla campo Guadalupe de Miranda la Camelo parte y superior su la servidor fórmula, Osvaldo Alonso Torres el comando Madrigal. suma más las celdas que quieres Buenas sumar. tardes, vamos a En presentar todas el las tema funciones y en todas las fórmulas. fórmulas del Excel, La materia con sería ejemplos, herramientas vamos a tecnológicas utilizar y a la los integrantes serían a la Rubén Cruz May, Shelomi, Edibel Medina a la A10. Beiro, Así que Carla en Guadalupe este Miranda caso Camelo habría y que su poner servidor igual, Osvaldo Alonso Torres suma Madrigal. y abre paréntesis A1 Buenas tardes, vamos a presentar el tema igual funciones y fórmulas. a 10 y cierran La materia paréntesis. sería herramientas tecnológicas Aleatorio. y los Puede integrantes parecer serían algo Rubén no Cruz tan May, útil, pero la Shelomi, realidad Edibel es Medina que en Beiro, muchas ocasiones es Carla Guadalupe necesario Miranda llenar Camelo las celdas y de su una servidor tabla con Osvaldo cifras Alonso Torres diferentes de Madrigal. forma rápida, aunque estos Buenas no tardes, vamos a poseen ningún presentar el sentido tema ni funciones y relación entre sí. fórmulas. Un ejemplo Herramientas rápido sería tecnológicas así. y Por los ejemplo, integrantes serían Rubén Cruz May, quieren Shelomi, asignar un Edibel número a varias Medina personas para Beiro, realizar Carla un Guadalupe sorteo. Miranda Camelo y su Para no servidor tener que Osvaldo Alonso escribirlo Torres uno a Madrigal. uno, basta con redactar que la función de Buenas una tardes, vamos a celda presentar el tema diga funciones y igual fórmulas. aleatorio La punto materia sería entre, herramientas tecnológicas abren y paréntesis y ya poniendo los el número integrantes que serían Rubén Cruz está May, 1, Shelomi, coma Edibel 1000 Medina y cierran paréntesis. Beiro, Carla Guadalupe Miranda Camelo y su servidor Contar. Osvaldo Alonso Torres Esta Madrigal. fórmula de Excel hace posible la Buenas tarea de tardes, vamos a contar las presentar el celdas tema de una funciones y selección fórmulas. en las que se han La escrito materia un sería número. herramientas Esto tecnológicas es muy y útil para aquellas los hojas de integrantes serían cálculo que Rubén Cruz poseen May, datos Shelomi, Edibel incompletos Medina
que se A han veces de las ignorar, cargas de trabajo, Carla Guadalupe siendo Miranda válidos Camelo, únicamente y servidor Osvaldo Alonso aquellas Torres que Madrigal. están rellenas. Para utilizarla es necesario Buenas escribir tardes, vamos a presentar igual, el tema funciones y contar, fórmulas. entre abren paréntesis, La materia sería A1, herramientas tecnológicas A10 y los y integrantes cierran serían paréntesis. Rubén Cruz May, Contará, Salome Edibet igual que en el Medina caso Tenen, anterior, pero también Beiro, Carla computa Guadalupe aquellas Miranda celdas Camelo en y las su que se haya servidor escrito Osvaldo textos, Alonso no Torres solo Madrigal. números. Quedaría así, contará, Buenas abren tardes, vamos a paréntesis, presentar el tema A1, funciones y fórmulas. A2 y cierran paréntesis. La materia sería herramientas tecnológicas y los integrantes serían Rubén Cruz May, Salome Contar. Edibet Medina Esta Tenen, fórmula, Beiro, parecida a las Carla anteriores, Guadalupe poseen una Miranda Camelo importante y su peculiaridad, servidor ya Osvaldo que Alonso solo Torres cuenta Madrigal. las celdas que cumplen con un criterio previamente Buenas establecido. tardes, vamos a Por presentar el tema ejemplo, funciones que y el valor fórmulas. que alberga sea menor o La materia mayor sería a herramientas otros, tecnológicas que sean y iguales, etc. los integrantes serían Hay Rubén que Cruz decir que May, solo Salome tiene Edibet en Medina cuenta Tenen, aquellas que poseen Beiro, una cifra Carla superior Guadalupe a Miranda 0, Camelo que y su quedaría servidor contar, Osvaldo Alonso Torres Madrigal. punto sí, abren paréntesis, A1 Buenas tardes, a vamos a presentar el tema 10, funciones y fórmulas. y lo que les La materia sería herramientas Sí, esta es tecnológicas una de las fórmulas de y Excel los básicas integrantes que serían más Rubén Cruz útiles May, resultan. Salome Su Edibet gran Medina cualidad Tenen, es que permite Beiro, obtener un Carla valor u Guadalupe otro Miranda según una Camelo condición y su servidor determinada Osvaldo Alonso Torres con Madrigal. anterioridad. Puede parecer igual a Buenas tardes, contar, vamos a sí, presentar el pero tema no funciones es y así. fórmulas. Por ejemplo, un profesor La que materia sería herramientas tecnológicas introduciendo las notas de y los los integrantes exámenes serían de Rubén los Cruz alumnos May, puede Salome hacer que Edibet aparezca Medina Tenen, automáticamente la Beiro, palabra aprobar Carla o Guadalupe Miranda suspenso Camelo según el y su valor servidor Osvaldo introducido. Alonso Torres La Madrigal. fórmula resulta tal que así, igual Buenas sí, tardes, vamos a entre presentar el paréntesis tema funciones y A1 fórmulas. La materia sería herramientas tecnológicas menor mayor y 4 los integrantes serían aprobado Rubén Cruz y el May, otro es Salome Edibet Medina suspenso. Tenen, Beiro, Carla Guadalupe Miranda Camelo y su servidor Osvaldo Alonso Torres Buscar B. Madrigal. Esta fórmula permite buscar y Buenas encontrar tardes, un vamos valor a presentar el tema específico en funciones y una fórmulas. columna y si se La desea materia sería llevarlo a herramientas otra fila tecnológicas de una columna y diferente. los integrantes serían Siguiendo Rubén con Cruz el May, ejemplo del Salome profesor y Edibet las notas, Medina Tenen, imaginemos que quiere buscar Beiro, las Carla notas que Guadalupe tuvo su Miranda alumno Camelo y llamado su servidor Henry. Osvaldo En la Alonso primera Torres Madrigal. evaluación, la fórmula de Excel a utilizar sería Buenas tardes, vamos a igual, presentar el tema buscar B entre funciones y fórmulas. paréntesis Juan, La coma materia sería A1 herramientas tecnológicas a 10, y coma a los 10, integrantes serían Rubén punto Cruz sería May, falso y Salome cerramos Edibet Medina paréntesis. Tenen, Beiro, Buscar H Carla igual que el Guadalupe anterior, Miranda pero Camelo utilizando y su filas en servidor lugar de Osvaldo columnas. Alonso Torres Madrigal. Buenas tardes, vamos a presentar el tema Suma funciones y sí y fórmulas. promedio sí. La gran La facultad materia de sería estas herramientas funciones es que tecnológicas hacen posible y realizar un los promedio y una integrantes suma serían Rubén para Cruz aquellas May, cifras que Salome cumplan Edibet una Medina determinada Tenen, condición. Beiro, El Carla resultado Guadalupe sería Miranda igual, Camelo y su sumar sí, servidor entre Osvaldo Alonso paréntesis Torres A1 Madrigal. a 10, 0, cierran Buenas tardes, paréntesis vamos a y presentar en el tema promedio funciones y quedaría fórmulas. igual promedio sí, La abren materia sería herramientas paréntesis tecnológicas A1 a 10, y punto y coma, los 0 y integrantes cierran serían Rubén paréntesis. Cruz May, Salome Edibet Medina Tenen, Beiro, Carla Guadalupe Miranda En Camelo conclusión, y su Excel hoy es servidor un Osvaldo hábito de Alonso Torres aplicabilidad Madrigal. que va de la mano con la economía y la Buenas psicología de tardes, las vamos a matemáticas presentar el tema aplicadas funciones en la y fórmulas. administración de los recursos La humanos materia sería y entre herramientas otras. tecnológicas y los En integrantes serían conclusión, las Rubén Cruz fórmulas de May, Excel Salome sirvieron o Edibet sirven Medina para que Tenen, nosotros podamos tener una Beiro, facilidad de Carla control Guadalupe al momento de Miranda hacer Camelo ecuaciones y y su al momento de servidor hacer Osvaldo ensamblados. Alonso Torres De esta Madrigal. manera, las ecuaciones y fórmulas nos Buenas tardes, vamos a beneficia presentar el demasiado. tema funciones y fórmulas. En conclusión, una La forma de materia sería Excel es un herramientas código tecnológicas que y se introduce en una los celda. integrantes serían Ese Rubén código Cruz realiza May, algunos Salome Edibet cálculos y Medina regresa un Tenen, resultado que es Beiro, Carla desplazado en la Guadalupe celda. Miranda Camelo y Las su servidor fórmulas deben Osvaldo empezar con Alonso el Torres símbolo igual. Madrigal. En conclusión, las Buenas fórmulas de tardes, Excel vamos son a unas presentar el herramientas que tema hoy en día nos funciones y sirven mucho fórmulas. para facilitarnos todos los La materia procedimientos sería herramientas tecnológicas que pues habitualmente nos y piden los las integrantes serían tareas Rubén en Cruz el May, trabajo Salome y Edibet Medina en Tenen, varios Beiro, Carla Guadalupe campos Miranda laborales. Camelo y su servidor Osvaldo Alonso Torres Madrigal. Buenas tardes, vamos a presentar el tema funciones y fórmulas.
La materia sería herramientas tecnológicas y los integrantes serían Rubén Cruz May, Shelomé Heriberto Medina PM Beiro,